Basque, confianza y seguridad certificadas. Saludos cordiales, amigos. Bienvenidos a Convergente TV, Evolución al Instante, y a su programa Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los problemas de la paz, la guerra y el orden internacional. Esta noche con el tema el corolario Trump, la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos 2025. And our American perspectives La llegada del presidente Trump a la Casa Blanca introdujo un giro doctrinal que algunos analistas han denominado corolario Trump, la reformulación de la seguridad nacional de Estados Unidos basada en un nacionalismo estratégico que desplaza al internacionalismo liberal, como advierte Chomsky. El orden posterior a 1945 había funcionado bajo la premisa de alianzas estables y previsibles. Trump rompe ese marco al subordinar cualquier compromiso externo al principio transaccional de America First. La seguridad ya no se concibe como bien colectivo, sino como propiedad soberana del Estado-nación. Desde la perspectiva del pensador Morgenthau, la política exterior se mueve por el cálculo del poder. El corolario Trump radicaliza esta lógica al emplear aranceles, sanciones y presión tecnológica como instrumentos geoestratégicos. Henry Kissinger había reconocido en ello una actualización del equilibrio de poder, pero sin las sutilezas diplomáticas que históricamente amortiguaban las tensiones entre aliados. De hecho, Europa es la primera víctima conceptual de esta mutación. La OTAN deja de ser un paraguas estratégico para convertirse en un contrato condicional. La incertidumbre resultante empuja a la Unión Europea hacia una autonomía estratégica que, como anticiparía Hannah Arendt, revela la fragilidad de las promesas políticas cuando se vacía la noción de comunidad. En América Latina, el corolario Trump opera como una extensión pragmática de la vieja doctrina Monroe e impone sus prioridades: migración, narcotráfico, contención a China, mientras subordina la región a relaciones bilaterales asimétricas y, por supuesto, habla de la securitización del fenómeno migratorio y la aplicación de sanciones contra gobiernos disidentes, pues, que consolidan una geopolítica hemisférica jerárquica, donde la estabilidad se define en función de la conveniencia de Washington. Finalmente, parecería que el trumpismo convierte la seguridad en narrativa identitaria, defensa de fronteras, soberanía y supremacía económica como elementos efectivos más que racionales. Así, el corolario Trump no solo reordena alianzas, sino que inaugura un paradigma emocional de la seguridad, alterando la arquitectura transatlántica y reforzando la condición periférica latinoamericana dentro del juego de las potencias. Para abordar este tema, se encuentra con nosotros Roberto Marchán Brito, licenciado en Ciencias Aeronáuticas Militares, licenciado en Antropología Cultural, magíster en Sociología Política y un gran amigo de esta casa. Damos la más cordial bienvenida a Roberto Marchán. Buenos días, buenas noches a las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación, Timmy, aquí para tratar este tema que yo creo que es muy álgido y de extrema importancia para todos nosotros. Muchas gracias, querido Roberto. Para entrar en materia, trataremos de optimizar el tiempo, que lo tenemos siempre corto. Roberto, ¿el corolario Trump es una doctrina coherente o es un enfoque reactivo de la política exterior del presidente Donald Trump? Es interesante la pregunta, Tim. Desde mi punto de vista, yo creo que es un documento realista
que lo que hace es reconocer de alguna manera también lo que está ocurriendo en el mundo. Estamos pasando, como hemos tratado el tema algunas ocasiones, desde una situación unipolar donde aparentaba que el mundo caminaba en un solo sendero, en donde todo el mundo se dirigía hacia un objetivo, conózcase este como la democracia liberal, como el capitalismo de libre mercado, etcétera. Y esto nos dio la sensación en algún momento, a partir de los años 90, de que el mundo se estaba homogeneizando de alguna manera. Es decir, que alrededor de esta doctrina económica, filosófica y política, del liberalismo, la economía de libre mercado, etcétera, el mundo todos y la democracia como un argumento, la democracia liberal como un argumento político, todo el mundo se trasladaba hacia eso. Y eso dio lugar a que de alguna manera el proceso de globalización, que es un proceso permanente que ha ido ocurriendo en el mundo, haya sido adquirido de alguna manera o haya sido ocupado por una visión de un proceso específico de globalización que se le ha llamado el globalismo liberal o neoliberal. En el sentido de que en teoría las naciones del mundo caminaban hacia ese globalismo donde habían una nueva estructura de poderes, donde incluso las dinámicas de cada uno de los estados propios, las dinámicas de la soberanía nacional de los estados ya se habían terminado. Recordemos, Timi, que mucho se habló y mucho se escribió acerca de lo anticuado que quedaba ya el concepto mismo de soberanía de un estado. Y se pensaba que el mundo caminaba hacia eso, es una especie de homogenización económica, política, cultural, social inclusive. Y yo creo que de alguna manera también lo que está ocurriendo con el mismo gobierno de Donald Trump y con la emergencia de nuevos liderazgos en diversas partes del mundo, sobre todo en Europa, una especie de corriente que va en contra de este globalismo neoliberal. Y esta nueva corriente está sacando de lado los nuevos pragmatismos en función de que los estados-nación deben seguir siendo las construcciones sobre las que se basa el entramado de las naciones, el entramado de los países, el entramado de los hombres. Y yo te digo que este es un documento realista porque en este documento de 33 páginas que emitió hace creo que 4 o 5 días salió Estados Unidos, lo divulgó el gobierno de Donald Trump, lo que está haciendo es reconocer que se están dando cambios en este sentido desde el ámbito geopolítico. Y también de alguna manera es la forma de entender el mundo de este nuevo grupo de poder que tiene una visión diferente de ese globalismo neoliberal que habíamos estado teniendo durante los últimos 30 años. Entonces, yo creo que este documento, por una parte, desde una perspectiva geopolítica, nos muestra un realismo geopolítico, asumiendo la emergencia de nuevos poderes que están poniendo en contradicción ya al poder hegemónico norteamericano y que el poder hegemónico norteamericano necesita replegarse para poder acumular fuerzas para poder enfrentar a este nuevo retador geopolítico, pero por otra parte también nos muestra la emergencia de estos nuevos conceptos donde de alguna manera se van perdiendo los límites que antes teníamos relativamente claros entre las ideologías de izquierda y las ideologías de derecha. Hoy día podríamos estar hablando incluso desde aquellos que tienen una ideología globalista neoliberal como la que habíamos tenido y estos nuevos grupos de nuevos nacionalismos, del reforzamiento de estos nuevos nacionalismos internos que hablan acerca de la protección de su forma de vida, de la protección de su cultura, de la protección de sus intereses más allá de solamente los intereses económicos. Entonces, desde esta perspectiva yo creo que se lo puede mirar desde estos dos frentes, mi estimado Tim. Ahora bien, en el ámbito ya de la geopolítica, yo les invitaría a las personas a pensar y si es que pueden descargarse este documento que, dicho sea de paso, no es un documento nuevo de los gobiernos norteamericanos, es un documento que se lo viene escribiendo desde aproximadamente los años 80 del siglo pasado
y que cada gobierno de alguna manera lo va encaminando. Y lo que nos muestra es cómo ve, cómo conceptúa el Estado, en este caso Estados Unidos, la gran hegemonía mundial todavía, cómo conceptúa su poder, cómo conceptúa el camino en que está tramitando o está transitando el mundo y cómo él logra o piensa que debe garantizar ese poder. Ellos mismos lo dicen en la introducción, dicen, para garantizar que Estados Unidos siga siendo el país más fuerte, más rico, poderoso y exitoso del mundo durante las próximas décadas, nuestro país necesita una estrategia coherente y enfocada de cómo vamos a interactuar en este mundo. Es decir, lo que expone este documento es cuáles son los objetivos de Estados Unidos. En este caso serían el de seguir siendo un poder hegemónico, tal vez ya no el poder hegemónico mundial, pero sí uno de los grandes poderes mundiales. De alguna manera también está aceptando que estamos transitando hacia un mundo multipolar, donde ya no hay un solo modo de poder, sino hay varios nodos de poder. Pero lo que está diciendo es que el objetivo de mantenerse siendo un gran poder le hace la necesidad de establecer una estrategia para caminar en ese sentido. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia fundamental entre las estrategias anteriores de los otros gobiernos versus la estrategia de este gobierno? Es que las estrategias anteriores de alguna manera lo que buscaban era mantener la posición de Estados Unidos como una especie de policía mundial, del policía que estaba por sobre el resto de estados y que les decía entrar en vigor en base a los conceptos ideológicos de alguna manera y económicos del libre mercado, de la economía libre mercado y de la democracia liberal como conceptos ideológicos básicos, para que los demás países se ajusten a eso y que Estados Unidos iba a accionar sus capacidades en cualquier parte del mundo en función de buscar esos principios básicos fundamentales en los que supuestamente se fundamenta Estados Unidos. Ahora bien, este documento en cambio ya está dejando de lado eso y ahora se convierte en un documento realista que lo que hace es explicarnos que para Estados Unidos y para mantener el poder ante la emergencia de nuevos poderes, sobre todo China, a la que se debe enfrentar, tiene que reorganizar su estrategia, tiene que de alguna manera replegarse a su marco de influencia fundamental que lastimosamente para nosotros desde las Américas, lo que ellos llaman el hemisferio occidental, y desde ahí lanzarse a enfrentar estos nuevos poderes en este nuevo mundo dinámico que vivimos con el objetivo que ellos mismos lo dicen de seguir siendo un país fuerte, rico, poderoso y exitoso en el mundo que se está empezando a desarrollar nuevamente. Roberto, con lo que tú acabas de mencionar y cuando yo leí el documento que ya se encuentra en las redes de 33 páginas, me dio la impresión, y estoy más que seguro que mi apreciación quizás coincida con la tuya, me dio la impresión de que Estados Unidos se está replegando porque si tomamos y comparamos esta doctrina del presidente Trump con visiones de geopolíticos como Brzezinski en el Gran Tablero Mundial, Brzezinski hablaba de que en aras de mantener la hegemonía mundial, la gran lucha de estos hegemones se lleva a efecto en Eurasia. Él decía desde Portugal hasta Laponia y desde el mar Báltico hasta el Pacífico, Asia-Pacífico. Toda la problemática estaba ahí porque precisamente en Eurasia está el músculo en población, en la capacidad económica, tecnológica, lo que se pueda desarrollar en el mundo. Entonces te decía, Brzezinski mantenía el concepto de que la gran lucha por la hegemonía se va a librar y se ha librado siempre en Eurasia, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y hace una excelente referencia de esto. Y ahora Estados Unidos con esta doctrina está cambiando el concepto y se está replegando. Significa que Estados Unidos sabe que ya no es el hegemón mundial y que simplemente tiene que fortalecerse, atrincherarse en el hemisferio occidental, recuperar la influencia en América del Sur para quizás en los próximos años recuperar la fuerza necesaria para volver a ser el hegemón mundial. ¿Esa es la tu lectura, Roberto? Sí, Tim, lo que tú dices es absolutamente certero. De alguna manera, como yo te había indicado también al principio, es un reconocimiento de que ya no estamos viviendo en un mundo unipolar,
que estamos entrando en un mundo multipolar donde nuevos poderes emergentes, sobre todo el de China y el Asia, es el poder al que se debe enfrentar. En la página 19 del documento, donde habla de el Asia, establece y dice, si me permites de leer, estoy citando, dice, el Indo-Pacífico, es decir, toda la zona que rodea a China, el Asia, ya genera casi la mitad del PIB mundial basado en la paridad del poder adquisitivo PPA y un tercio basado en el PIB nominal. Es indudable que esta proporción aumentará durante el siglo XXI. Esto significa que el Indo-Pacífico ya es y seguirá siendo uno de los principales campos de batalla económicos y geopolíticos en el próximo siglo. Es decir, le está haciendo un reconocimiento de la importancia geopolítica mundial que ahora tiene la zona del Indo-Pacífico, la zona de Asia Oriental, China y toda esta área. Ahora bien, no necesariamente se repliega totalmente de Europa, porque también en la parte que habla acerca de Europa establece que requiere tener una cooperación con Europa. Sin embargo, lo que le exige a que Europa se convierta ya no en un subordinado, aunque siempre será un subordinado, respecto de Estados Unidos, sobre todo en el ámbito militar, sino que se convierta en un socio que también aporte en el ámbito militar y que cuide sus fronteras. También aquí hay una enorme propensión, como siempre ha habido en Estados Unidos, no hay que decirlo de otra manera, no es ahora, no es nuevo, de influenciar en la toma de decisiones de los países respecto a los tipos de gobiernos a los que se van a elegir. Y hace una mención bastante descarada respecto a cuáles son los tipos de gobierno que le gustaría que estén en Europa para que supuestamente mantengan la, la civilización europea incólume ante la amenaza que significan las migraciones masivas y demás. Pero lo que tú dices es cierto. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que Estados Unidos se está concentrando y está advirtiendo y está aceptando que hay un nuevo poder emergente, que ese nuevo poder emergente se concentra en la parte del Asia-Pacífico, que la zona del Asia-Pacífico, entiéndase toda la zona que bordea a China, Filipinas, Japón, Corea, Malasia, Indonesia, etcétera, será la zona geopolítica más importante y donde debe contenerle a China. Porque también en parte este documento establece las necesidades de establecer un cordón de seguridad en todas las islas que rodean a China en esa zona donde necesita hacerse fuerte, Estados Unidos. Entonces, para esto, porque también admite que sus capacidades ya no son las que tenía antes para actuar alrededor de todo el mundo, como admite este documento sin decirlo, lo está admitiendo, requiere replegarse de otras partes. Entonces, se repliega sobre todo de la zona de Europa para concentrar su poder y consolidar su poder en la zona de las Américas, a la cual Estados Unidos siempre ha considerado su patio trasero. Para mí no me gusta el término peyorativo de patio trasero como todo latinoamericano debería ser. Yo prefiero llamar la retaguardia estratégica de Estados Unidos, ya hablando desde una perspectiva más geopolítica. Qué Pero sin optimista. embargo, también, pero sin embargo, es claro lo que quiero. O sea, y ahí viene nuevamente la concepción realista de esta geopolítica. Está diciendo, yo necesito asegurar mis fronteras, asegurarme incluso hacia el interior, porque también habla de la necesidad de consolidar su unión interna, dicho sea de paso, la unión interna, Estados Unidos está caminando también no en una zona de confort, sino en una zona de dificultad, la cohesión interna norteamericana, que eso también valdría la pena hablarlo. Pero lo que necesita es consolidar su cohesión interna, consolidar su espacio al que él considera su espacio natural, que no es solamente Norteamérica, es todas las Américas, su espacio natural. Y ahí viene el tema de la doctrina Monroe, de revivir la doctrina Monroe, que podríamos hablar de esto, de revivir y ahora lanzar el famoso ahora corolario de Donald Trump. Y lo que significa es recogerse hacia su retaguardia estratégica, asegurar su retaguardia estratégica para con eso poder proyectar su poder al Indo-Pacífico, que es donde ve
de donde van a haber los próximos enfrentamientos al nuevo poder emergente que es China. BASC, confianza y seguridad certificadas. Mi querido Roberto, en aras de que, especialmente la gente más joven que nos sigue y que escucha recurrentemente esto de la doctrina Monroe, quiero replantearte la pregunta, aunque ya lo explicaste tangencialmente, ¿en qué se diferencia esta doctrina, y eso para que se entienda mejor, del legalismo clásico y de la doctrina Monroe? Mira, la doctrina Monroe, para que ustedes, las personas que no están muy familiarizadas, es una doctrina que la estableció, en realidad fue establecida por John Quincy Adams, que es uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Sin embargo, se le adjudica al presidente Monroe que en 1823, en uno de sus discursos a la nación, recordemos que en Estados Unidos se interviene una vez al año el presidente ante el Congreso y da su discurso del Estado de la Nación. En uno de estos discursos estableció y se sintetiza en una frase que es América para los americanos. En esa época, estamos hablando de 1823, Estados Unidos todavía no era la gran potencia mundial que es ahora, hegemónica. Habían otros poderes probablemente mucho mayores a Estados Unidos, los poderes imperiales europeos, el más grande de ellos, el poder británico, del que pocos años antes Estados Unidos se había liberado después de la Guerra de Independencia, pero habían otros poderes europeos que tenían intereses en las Américas. Entonces esta doctrina amaneció a la luz o dio a la luz como la idea de que los dueños de las Américas éramos las personas que vivíamos en las Américas y que debía evitarse la injerencia de los poderes externos, entiéndase los poderes imperiales europeos dentro de las Américas. Así nació la doctrina Monroe, al menos en la teoría. El problema es que para los norteamericanos, para los estadounidenses, el concepto del americano no es un concepto amplio, es un concepto cerrado y estrecho, porque los americanos, como se autodefinen hasta el día de hoy, así son únicamente ellos mismos. Cuando hablan de América, América, los americanos se refieren a Estados Unidos, se refieren a ellos, a los ciudadanos nacidos o a los ciudadanos norteamericanos. Estadounidenses sería lo correcto. Entonces, ese es el gran problema. O sea, desde una visión idealista podría decirse que esta doctrina Monroe era una doctrina apropiada en el momento histórico en el que se vivía en ese momento, para evitar la injerencia de las potencias extranjeras cuyos intereses continuaban existiendo en las Américas. Pero esta doctrina se fue transformando en que Estados Unidos tiene el derecho y el poder de que todas las Américas respondan a sus intereses. Y esto quedó claramente establecido después en ya en el siglo XX, cuando en 1904 el presidente Teddy Roosevelt establece lo que ya se conoció ahí como el corolario de Roosevelt. El corolario de Roosevelt lo que decía en términos muy generales era de que reforzaba la doctrina Monroe, es decir, los europeos no tienen intereses o no deben tener intereses en las Américas, pero Estados Unidos se reserva el derecho a actuar en las Américas en cualquier momento cuando sus intereses se vean interferidos. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo, aunque ya lo venía haciendo desde antes, pero a partir del corolario de Roosevelt, Estados Unidos se reservaba todo derecho para hacer lo que necesite hacer en todas las Américas a fin de garantizar sus intereses. ¿Y cómo fue hecho o cómo fue llevado a la práctica el corolario de Roosevelt? Con las acciones que llevó Estados Unidos para separar a Panamá de Colombia para poder ahí construir el canal de Panamá. O sea, el corolario de Roosevelt no solo fue una declaración
escrita, simbólica o retórica, fue algo tangible que a más de todos los problemas y todas las injerencias que ha habido a través del tiempo, que son más de 30, 40, que si contamos las que ha habido Estados Unidos a través de las Américas, pero la más importante fue la separación de Panamá de Colombia. Recordemos que Panamá no era un país soberano en aquella época, era una provincia de Colombia que por incidencia de Estados Unidos se separó de Colombia a fin de darle a Estados Unidos el derecho de la construcción del Canal de Panamá. Entonces, si vamos por este camino, doctrina Monroe, corolario de Roosevelt, ahora aparece el nuevo corolario de Donald Trump, que no es más que una reafirmación de la doctrina Monroe, y lo dice clara y directamente. Si leemos en la sección que habla de las Américas, establece claramente que lo que va a hacer Estados Unidos es establecer y revivir la doctrina Monroe con el ahora corolario de Donald Trump, que no es más que reforzar esta necesidad de Estados Unidos de establecerse dentro de las Américas, de reforzarse dentro de las Américas, de tener gobiernos afines dentro de las Américas y de hacer cualquier acción que sea necesaria para garantizar sus intereses en función de lo que ya habíamos hablado antes, su concentración de poder para poder proyectar su poder al Indo-Pacífico, donde ve el mayor problema geopolítico que enfrentará en el futuro próximo. Absolutamente, Roberto. Excelente la descripción de los dos conceptos doctrinarios. Y sin olvidarnos, Roberto, y quienes nos siguen, que el corolario de Teddy Roosevelt hablaba en general de el derecho de los Estados Unidos, entre comillas, de ingresar a cualquier país de América Latina en aras precisamente de poner orden. Si es que Estados Unidos veía que el comportamiento de los estados, en los términos que nos habrán considerado incivilizados o como sea, si veían que las cosas no marchaban en cada país en términos democráticos, de respeto de los intereses de las potencias, inclusive las potencias europeas, inclusive se dijo la necesidad de proteger los intereses de las potencias europeas, el presidente Roosevelt se guardaba el derecho de ingresar en cualquier país y poner orden, porque dicho sea de paso, en América Latina, una condición patética, no hemos sido muy organizados y esta ha sido la causa realmente. Pero en todo caso, Roberto, ya que estamos hablando de América Latina y de esta nueva doctrina de 33 páginas, ¿cómo ves tú la securitización de la migración, de la problemática del narcotráfico? ¿Estos problemas debilitan la soberanía de los países latinoamericanos? Por supuesto que sí, Tim. Haciendo un paréntesis a tu pregunta, en la página 15 está establecido claramente, y vuelvo a leer lo que dice el documento. Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental, léase las Américas, y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías clave en toda la región. Este corolario Trump de la doctrina Monroe, o sea, ellos mismos ya lo dicen que es el corolario Trump de la doctrina Monroe, es la restauración sensata y contundente del poder y las prioridades estadounidenses coherentes con los intereses de seguridad de Estados Unidos. Nuestros objetivos para el hemisferio occidental se pueden resumir en alistar y expandir. Reclutaremos a nuestros aliados consolidados en el hemisferio para controlar la migración, detener el tráfico de drogas y fortalecer la estabilidad y seguridad terrestre y marítima de Estados Unidos. Nos expandiremos cultivando y fortaleciendo nuevos socios, a la vez que reforzaremos el atractivo de nuestra nación como socio económico y de seguridad predilecto del hemisferio. Es decir, como documento realista, también es un documento que se deja y se aleja de los eufemismos, porque también hay que ser justos, no es que el gobierno de Estados Unidos está dando un cambio radical. Ahora el cambio radical es que ahora lo dice de frente. Antes lo decía de manera solapada y sobre todo lo hacía de manera solapada,
con los pretextos de la democracia, con el pretexto del control y el pretexto de los derechos humanos. En este documento, en todo el documento, si no me equivoco, no encontré ninguna referencia ni a la democracia ni a los derechos humanos, al menos en la parte que corresponde a las Américas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está haciendo ahora Estados Unidos es manifestarse y presentarse tal cual es el poder superior y supremo que quiere seguir siendo de las Américas y del mundo en general. Ahora, tú me decías, esto debilita, sí, por supuesto que sí, la soberanía de los estados, primero porque aquí lo dice claramente. Estados Unidos lo que hará, la primera cosa es reafirmar con sus socios, es decir, con las personas que ya hay aquí en los poderes de nuestros países, en los gobiernos de nuestros países, reforzará sus lazos con ellos. Léase Noboa, léase Milei, lo que está haciendo, léase Honduras, lo que está tratando de hacer con el cambio de gobierno. ¿Para qué? Y también buscará que todos los gobiernos del hemisferio, es decir, de todas las Américas, sean gobiernos que de alguna manera se alineen con los objetivos de los intereses de Estados Unidos. Aquí habla claramente de centrarse en reclutar a los líderes regionales. Es lo que siempre ha hecho Estados Unidos, pero de una manera solapada. Ahora simplemente la política de este documento lo está diciendo de una manera absolutamente clara. Y obviamente eso afecta a nuestra soberanía si es que entendemos a la soberanía como la capacidad que tiene un Estado de tomar decisiones que le competen a su Estado y a su población sin injerencia de poderes extranjeros. Ese es el concepto fundamental de soberanía. Entonces, ¿cómo podemos pensar que un líder reclutado por Estados Unidos, como los hay ya en algunos de nuestros países, va a tomar decisiones que vayan en contra de los intereses de Estados Unidos en el futuro? Lo preferirá tomar en contra de los intereses nacionales antes que en contra de los intereses de Estados Unidos. Yo creo que sí nos afecta a la soberanía de los países, porque es difícil de pensar que líderes regionales ya reclutados, como lo dice la misma palabra que utiliza este documento, reclutar a los líderes regionales, ya reclutados por Estados Unidos, van a actuar en contra de los intereses de Estados Unidos. Y si entendemos a la soberanía como la capacidad de tomar decisiones a la interna sin injerencia extranjera, obviamente que nuestros intereses van a ser dejados de lado. Ahora, la pregunta que yo me haría es, ¿cuáles son los intereses de Estados Unidos en las Américas? Porque podríamos pensar, bueno, tal vez Estados Unidos tiene el interés de que las Américas se conviertan en un nuevo foco de progreso, en un nuevo foco de gran intercambio comercial, en donde los países de Sudamérica, Centroamérica, nos convirtamos en unos nuevos tigres asiáticos y que toda la población de la zona pueda crecer. Pero lastimosamente eso no se ve en la realidad ni se ve aquí en el documento, porque en el documento habla claramente de los intereses que son acceso a los recursos naturales, entiéndase reservas de petróleo, entiéndase reservas de tierras raras, entiéndase el agua. Recordemos que el acuífero más grande que existe en el mundo está en Sudamérica, en la zona de Panamá, en la frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, y básicamente camina por ahí. No se habla del desarrollo humano, no se habla del desarrollo de la gente, porque lastimosamente desde la perspectiva norteamericana, los Sudamérica y Latinoamérica en general es una fuente de recursos y no solamente, ojo, no solamente los latinoamericanos, también lo ve hacia Canadá y Groenlandia, porque Groenlandia también entra dentro de este entramado de lo que Estados Unidos entiende como el hemisferio occidental. Yo estoy absolutamente convencido de que en poco tiempo Estados Unidos de una u otra manera se va a hacer con Groenlandia. Roberto, algo que tú mencionaste, evidentemente, la región queda reconfigurada dentro de la estrategia de los Estados Unidos. Y como objetivo, además de hacerse con los recursos que tú mencionas de América Latina, que es parte del realismo en el manejo de las relaciones internacionales. El Estado primero, no debería ser diferente, allí la posición de casi todos los estados. Te decía, esta reconfiguración dentro de la estrategia de Estados Unidos, ¿en qué condición nos pone como región? ¿Resistimos la presión de Washington
para contener la influencia china o buscamos la forma de trabajar con los chinos bajo estas premisas? No sé si me dejo entender, pero ciertamente uno de los grandes objetivos, y desde la mano de la doctrina Monroe, América para los americanos, ciertamente es restarle influencia a China, Rusia, Irán en América del Sur. En ese sentido, ¿resistiremos la presión de Washington? Recordemos que China ya tiene importantes inversiones en América. ¿Cuál es tu criterio? Lo dice el documento con claridad. Uno de los objetivos de reforzar la presencia norteamericana en el hemisferio occidental, entiéndase las Américas, es quitarle la injerencia de las potencias de otros lados, es decir, sobre todo de China y de Rusia, pero sobre todo de China, cuya potencia ha sido económica. Y en este sentido, también hay un punto interesante que también hace que Estados Unidos asuma de alguna manera un poco la estrategia china. Recordemos que en qué se diferencia la estrategia china de la estrategia típica norteamericana para, por ejemplo, el apoyo económico a los países emergentes, entiéndase los países latinoamericanos. Mientras los norteamericanos, para poderte prestar dinero o asesoría o cualquier cosa, te imponían condiciones políticas, condiciones económicas, es decir, usted tiene que hacer este tipo de cosas, usted tiene en el ámbito económico, usted tiene que seguir este camino, usted tiene que, qué sé yo, actuar de esta manera con la población, etcétera, etcétera. Mientras Estados Unidos hacía eso, China venía y te decía, yo le presto el dinero, usted vea lo que hace con su dinero, lo único que yo requiero es que me pague en algún momento. O colaboramos o yo hago infraestructura y yo obtengo mi ganancia. Es decir, los dos te ofrecían más o menos las mismas cosas, pero el uno te ponía condiciones y el otro no te ponía condiciones. Esa era la gran diferencia y cómo poco a poco China ha ido entrando dentro del sur global, los países emergentes, entiéndase Latinoamérica, el África inclusive y Asia, no se diga. Ahora Estados Unidos también adquiere un poco de está tomando para sí un poco de eso y está dejando de lado y está diciéndolo dentro de este documento de que ya no va a imponer sus intereses ideológicos ni sus intereses de algún tipo, más que nada ideológicos para poder aportar y apoyar. Esto puede resultar, si es que resultaría creíble, cosa que para mí es dudoso, porque Estados Unidos tendría que dejar su larga tradición de imponer condiciones, y sobre todo en el hemisferio occidental, entiéndase las Américas, esto podría ser un factor importante para que los países latinoamericanos dejen de mirar a China como un socio y más bien se fijen más en Estados Unidos como socio. Pero es difícil de creer que esto vaya a pasar porque Estados Unidos también lo deja claramente aquí y aquí están las contradicciones de este documento. Por una parte dice que no va a exigir este tipo de cosas, pero por otra parte también dice que lo que le interesa es asegurar los recursos y asegurar que los otros países no ingresen y este tipo de otras situaciones. Entonces, yo creo que siempre, desde ahora en adelante, va a haber unas enormes presiones para que los países latinoamericanos poco a poco se vayan alejando de las otras grandes potencias, entiéndase China. Ahora, ¿cómo enfrentar esa realidad? La una opción es un alineamiento total, más o menos lo que está haciendo Argentina, por ejemplo, con Milei, de alguna manera forzado, porque, por ejemplo, ese salvavidas de 40.000 millones de dólares que le lanzó Donald Trump para que gane las elecciones, no es un salvavidas gratis. Recordemos que China, que como es que Argentina tiene ahora su primer socio comercial es China, y China también tiene un salvavidas que le lanzó antes en forma de repos de 20.000 millones de dólares. Yo no sé cómo va a gestionar esta realidad el gobierno argentino, pero lo más probable es que sufra enormes presiones para entregar los recursos naturales de Argentina, para entregar sus capacidades y alejarse de China. Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad es que es más o menos lo que está haciendo Brasil, enfocarse más hacia los países emergentes. Recordemos que Brasil es parte de los BRICS. Brasil de alguna manera quiere ser y quiere mantenerse alejado de la presión norteamericana y por sus tamaños, sus características, su población, su poder nacional, es el único país del hemisferio que podría de alguna manera hacerle cierto nivel de resistencia,
pero vamos a ver qué pasa, porque el próximo año, por ejemplo, va a haber elecciones en Brasil. Es absolutamente seguro que habrá injerencia norteamericana, que ya la está habiendo para las elecciones de Brasil. Recordemos que Donald Trump hasta ha escrito cartas pidiendo que se le absuelva a Jair Bolsonaro, y le ha atacado a Brasil con aranceles, aduciendo de que los juicios contra Bolsonaro son juicios injustos, etcétera, etcétera. Entonces, ya estamos viendo la amplia gama del abanico de acciones que suele desarrollar Estados Unidos para poder reclutar, como ellos lo dicen, a los líderes del hemisferio en nuestros países. Habrá otros que sin oficio ni beneficio, solo por supervivencia propia o porque son más bien ciudadanos norteamericanos, se alineen sin ningún tipo de pena ni ningún tipo de cosa a Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé. Lo que sí es cierto, mi estimado Tim, es que nos enfrentamos en un nuevo ciclo de cosas difíciles. Dicho sea de paso, ahora que me acuerdo del problema, por ejemplo, de Venezuela. Venezuela es el caso típico de, en cambio, el poder duro que quiere exponer Estados Unidos, porque lo anterior puede haber sido el poder blando, el darte la zanahoria, el ofrecerte esto, el ofrecerte este otro, pero lo que está haciendo en el Caribe Estados Unidos es de alguna manera ya imponer su poder duro, es decir, ya la amenaza para cambiar un gobierno, la amenaza existencial a ese gobierno, la amenaza física inclusive porque todavía estamos esperando a ver en qué va a terminar el hecho de lo que ocurre en Venezuela, pero dicho sea de paso, esto también nos permite ver cómo de esta estrategia también se van a ir derivando las acciones de carácter ya operacional y táctico que va a ir llevando Estados Unidos, porque recordemos que este documento de 33 páginas es la gran estrategia sobre la cual se articula todo el gobierno de Estados Unidos. De acá se irán desarrollando la estrategia que desarrollará operacional el mando militar. Es muy probable que los mandos militares del Comando Sur o tome una nueva preeminencia el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que tiene su responsabilidad en toda la zona de Sudamérica, o se reestructure y tenga más fuerza. Yo estoy convencido de que, por ejemplo, la gran cantidad de fuerzas que Estados Unidos está desplegando en el Caribe no es circunstancial, no es que se va a quedar unos meses y se va a ir, ya es una fuerza que la van a mantener permanentemente ahí y que va a estar siempre pendiente de cualquier actitud que haga Estado de los países latinoamericanos. Hay dos objetivos más que tiene Estados Unidos desde mi punto de vista, analizando la geopolítica, es tener presencia en el sur, para eso le sale muy conveniente Argentina y lo que está haciendo ahora con Argentina, porque estoy convencido de que en los próximos 5 a 10 años veremos una gran base militar en la Patagonia, en Argentina, lo que le permitirá a Estados Unidos asegurar el cono sur y asegurar el acceso a la Antártida, que no la tiene ahora. Y por otra parte, las Islas Galápagos, que a nosotros nos afectaría, obviamente, porque también eso le permite garantizar el acceso a todo lo que es el Pacífico Sur. Entonces, nuevamente, de este documento de la gran estrategia de geopolítica de Estados Unidos irán desprendiendo, iremos viendo en los próximos meses y los próximos años cómo se va reacomodando el poder militar, el poder económico, el poder político, el poder de todos los sentidos de las agencias de inteligencia, de la CIA y de todas las organizaciones de inteligencia de Estados Unidos y cómo se van a reconfigurar en los países del hemisferio occidental, entiéndase nuevamente las Américas. BASC, confianza y seguridad certificadas. Roberto, para terminar esta parte del análisis de América Latina, las implicancias de esta doctrina en América Latina, y desde el realismo clásico
del manejo de las relaciones internacionales, ¿qué le convendría al Ecuador hacer en este escenario? ¿Alineados con Washington en función de este realismo, que los requerimientos del Estado, lo que mejor suponga para el Estado, eso hay que hacer? ¿Qué se recomendaría al gobierno de turno frente a esta nueva doctrina, hasta a la nueva posición que está optando los Estados Unidos? ¿Qué debería hacer el gobierno nacional? Sí, Tim, desde mi punto de vista, si yo tuviera la posibilidad de poder tomar algún tipo de decisión o asesorar en ese sentido a alguno de los gobiernos, yo lo que diría es, miremos las opciones. La primera, si nos oponemos al poder, al gran poder que sigue siendo Estados Unidos, probablemente lo que nos va a pasar es lo que le está pasando a Venezuela. Sea, van a ser ahogados primero económicamente, van a generarse disturbios, van a generarse cambios de mando de cualquier manera dentro del gobierno, desestabilización del Estado, etcétera, etcétera. Probablemente eso va a pasar si te enfrentas directamente con un poder superior, tan superior como es el de Estados Unidos, para irte con otros poderes que por su lejanía y por sus características también tienen otros intereses, que si bien le interesaría estar contigo, pero tienen intereses que van más allá de eso y que no van a poner esos intereses por sobre, o sea, sus propios intereses por tus intereses. No sé si me hago entender. Es decir, si yo me voy en contra de un poder tan grande como Estados Unidos y trato de anclarme en los otros poderes emergentes, ¿será que esos poderes emergentes me pueden dar el sostén suficiente para poder sobrevivir? Yo lo dudo en estas circunstancias. Por otra parte, la otra opción es alinearme completamente a los intereses del gran hegemón regional ahora, Estados Unidos. Y ahí lo que diría es el problema que el gran hegemón no necesita generalmente socios. Lo que necesita es siervos o lacayos. Es decir, todo aquello que interese a nuestro país ya no será tomado de las decisiones tomadas en este país, en este gobierno, en este lugar, sino que simplemente el gobierno se convertirá en ejecutor de las directrices macro que vendrán del exterior. Esas son las dos opciones. Ahora, la opción del medio, pero que requiere inteligencia emocional, requiere algunas características que lastimosamente nuestros líderes carecen en gran medida, que es la capacidad de poderse mover dentro de los dos ámbitos sin perder su propia naturaleza, si cabe el término. Es decir, una especie de no alineamiento. Recordemos que durante la Guerra Fría hubo el gran movimiento de los países no alineados, que no estaban ni con el uno ni con el otro, o una especie de mantenerse neutral, como por ejemplo Austria después de la Segunda Guerra Mundial, o Suiza durante muchos años, han logrado desarrollarse y crecer y ser incluso actores importantes en el concierto internacional manteniéndose neutrales. Pero para eso, como vuelvo y te repito, se requiere tener una gran cohesión interna y se requiere tener grandes capacidades que lastimosamente no veo que nuestros países y nuestros liderazgos puedan tener. Entonces, yo lamento desde mi punto de vista en el sentido de que lo que nos viene a los latinoamericanos no va a ser algo fácil, va a ser algo muy complicado, muy difícil y con muchas implicaciones de diverso tipo en los próximos años. Absolutamente, Roberto. Para no querer analizar la problemática nacional, que no es mi estilo, sí decirlo a modo de conclusión en esta parte, que esos populistas de guayabera, de poncho o de corbata deberán replantear sus discursos frente al imperio, definitivamente, Roberto. Roberto, quiero pasar ahora a analizar el tema de Europa. Se nos pasó mucho el tiempo en relación de América Latina por la importancia que esto supone, pero ciertamente no quiero dejar de mencionar la problemática con Europa. ¿Puede la Unión Europea lograr autonomía estratégica real de cara a enfrentar esta nueva doctrina? Sí, así es que hay un gran perdedor de esta doctrina, además de los latinoamericanos, que yo considero que somos los grandes perdedores, porque la situación que se nos viene para nosotros va a ser dura. El otro gran perdedor es Europa, porque de alguna manera, después de la Segunda Guerra Mundial,
Estados Unidos se convirtió en el protector de Europa. El protector, el que les daba la posibilidad de asegurar sus países para que ellos puedan de alguna manera también enfocarse en su desarrollo, en desarrollar sus otras capacidades y su estado de bienestar. Ahora ese gran protector de Europa les está diciendo, oigan señores, hasta ahí llegué yo, háganse cargo ustedes mismos de su defensa, de su seguridad. Yo quiero que sigamos siendo amigos, pero yo ya no voy a ser su gran protector. Y yo, si hubiese sido líder europeo, que no lo soy obviamente, yo hubiese mirado hacia Rusia y hubiese tratado de hacer un gran acuerdo para hacer un gran marco de seguridad que abarque no solo Europa, sino incluya a Rusia. Pero los europeos lastimosamente apostaron por lo contrario, apostaron por enfrentarse a Rusia y Rusia se convirtió nuevamente en un nuevo poder emergente, es probablemente el tercer gran poder, es el poder nuclear más grande del mundo en este momento, ya, con enormes capacidades militares y que ahora sí, en las circunstancias que han ido construyendo, sobre todo desde la guerra de Ucrania, pero antes, desde el 2014, cuando se creó el cambio de mando motivado por Estados Unidos en Ucrania, con las llamadas revoluciones de colores, y se cambió de gobierno, y después vino la acción de Rusia de apoderarse de la península de Crimea, finalmente el juego diplomático que llevaron para darle tiempo a Rusia, a Ucrania, en fin, todas las cosas que han ido desarrollando, se ha ido enfrentando el, Europa con Rusia. Y aquí viene el gran problema de Europa. Europa no tiene recursos. A diferencia de Estados Unidos, a diferencia de China, a diferencia de Rusia, Europa no tiene recursos naturales. Su prosperidad del pasado en los tiempos de los imperios se basó en ¿qué? En esquilmar los recursos naturales del resto del mundo, entiéndase las Américas, entiéndase el África. En eso basaron el desarrollo de los grandes imperios del pasado, pero ya no estamos en la época de los grandes imperios. Entonces ahora Europa queda suelta, queda abandonada por su gran protector, el gran protector que le ha dicho, yo sigo siendo tu amigo, pero ahí nos vemos, me avisas cuando te hayas puesto de acuerdo, y condenada a sus propias contradicciones internas. Recordemos que Europa, de alguna manera, es probablemente el lugar más conflictivo del planeta. Si hacemos un repaso histórico, las grandes guerras, las grandes masacres, los grandes eventos mundiales catastróficos en el ámbito social, político, económico se han dado en Europa. Y es porque Europa es una amalgama de etnias, una amalgama de culturas, una amalgama de diverso tipo de cosas. Que a pesar de que después de la Segunda Guerra Mundial quisieron unirse, quisieron tener objetivos comunes, no lo han logrado, más allá de tener una casta privilegiada en el gobierno que ahora está puesta en entredicho y que nuevamente han resurgido los intereses nacionales, nacionalistas de los diversos países. Entonces yo me temo que en un futuro próximo vamos a ver una desintegración de Europa. Al contrario de lo que Europa quería cuando se empeñó en apoyarle a Ucrania en la guerra contra Rusia, la balcanización de Rusia, lo que yo creo que va a pasar es probablemente la balcanización de Europa, la destrucción de la Unión Europea y por supuesto también la destrucción de la OTAN. Tal vez no como entidad de seguridad, porque para Estados Unidos le sigue siendo importante, pero sí tal vez la OTAN como ahora la entendemos y la conocemos. Entonces yo creo que la situación más difícil, más complicada para los años que se vienen, a más de nosotros mismos, es la que le sobreviene a Europa. Roberto, ¿qué riesgos enfrenta o enfrentaría Europa si los Estados Unidos se cumple, lo que tú decías, deja de actuar como garante de su seguridad, como parecería que va a ocurrir? Los riesgos es lo que yo ya te había indicado. Primero, lo primero que va a hacer es que ellos tendrán que hacerse cargo de su propia seguridad. Y ya lo están hablando. Pero para hacerse cargo de su propia seguridad necesitan invertir ingentes cantidades de recursos económicos. Esos recursos económicos no es que salen de la nada y se crean porque simplemente se los creó, sino que tienen que ser
sacados de otras áreas que entendamos son educación, salud y todo aquello que construyó el estado de bienestar europeo. Entonces, lo que vamos a ver es probablemente un empobrecimiento general de la población europea, en general. ¿Para qué? Para empeñarse en cómo es, en sus gastos militar. Ellos apuestan de alguna manera en que eso también va a hacer que su economía florezca porque tienen la idea de alguna especie de keynesianismo militar, es decir, basar su economía ya en la industria militar y que eso les va a dar prosperidad económica. Veamos a ver si es que eso resulta. Pero lastimosamente lo que les va a ocurrir a los europeos va por ese lado. Por el otro lado, ellos tienen un gran problema humano también y social. Primero, todos sabemos que ha habido un gran declive y está viendo, no solamente es en Europa, en otros países, incluso China está entrando ya en una crisis de carácter humano por el envejecimiento de la sociedad, en el que de alguna manera, cada vez hay menos personas capaces de mantener el poder, las empresas, la economía, etcétera. Por eso es que de alguna manera también ciertos gobiernos europeos han apostado por la migración masiva para compensar las pérdidas de población. Ahora, esa población, esa migración masiva también les ha dado otros problemas, porque ya hay problemas internos en muchos países donde se enfrentan ya valores culturales disímiles. Estas grandes flujos migratorios no se sincretizan, no se juntan, no se asimilan a la cultura del país, sino que se mantienen como diversos choques. Ya vemos que hay choques de carácter étnico, de carácter cultural, de carácter religioso en Europa. Entonces, las circunstancias de Europa vienen a ser difíciles. La posibilidad también de crear un gran ejército europeo es compleja si nos atenemos a las encuestas. En la gran mayoría de países europeos, la gran mayoría de su población y sus jóvenes sobre todo no están dispuestos a ir a marchar a la guerra por defender a sus países. Preferirían escapar de sus países antes que enfrentarse a guerras del futuro. Entonces, desde todas esas perspectivas, yo creo que la circunstancia que le está pasando a Europa va a ser compleja. Ojo, algo así también de alguna manera ya está pasando en Estados Unidos. No solamente es en Europa. Estados Unidos también tiene serios problemas y uno de los objetivos precisamente de Donald Trump con su política migratoria es frenar el flujo de- de migración con la idea de que, porque tienen la idea de que ese flujo de migración descontrolada, entre comillas, lo que ha generado es que se creen estos guetos, estos grupos sociales separados que ya no se sienten partícipes de una sola sociedad unificada. Y cualquier sociedad que quiere enfrentarse a otra sociedad en un futuro próximo, lo primero que tiene que tener es cohesión interna. Y uno de los objetivos también de Donald Trump es mantener esa cohesión interna, a más de los objetivos económicos. ¿Le va a dar resultado? No lo sé. Yo estaba leyendo precisamente ayer, si no me equivoco, se filtró un documento de la eh, se me ve el nombre, de la secretaria del FBI, en el que establecía lineamientos para una especie de cacería interna dentro de Estados Unidos de las disidencias. ¿Qué nos dice esto? Que en Estados Unidos también, el país de las libertades no van a durar por mucho tiempo en esta nueva dinámica, porque al menos el gobierno de Trump entiende que debe cohesionar internamente, cueste lo que cueste, y esa cohesión interna quiere decir eliminar a los disidentes, y los disidentes son la mitad del país, y ese es un gran problema. Es decir, el riesgo de una conflagración interna en Estados Unidos también es un riesgo latente, es algo que puede pasar. Y maquiavélicamente hablando, tal vez para nosotros eso sería la mejor posibilidad que existiera para los latinoamericanos, que haya un problema interno en Estados Unidos y una balcanización de Estados Unidos, una segunda guerra civil norteamericana, tal vez es el único momento en que los latinoamericanos podríamos zafarnos del yugo que tenemos desde hace más de 200 años. El presidente Trump decía, en relación a Europa me refiero, que con sus políticas migratorias
han afectado a su capacidad civilizatoria. No sé si utilizó estos términos, pero por ahí iba el comentario del presidente Trump. Y en ese sentido, esto ha hecho que la Unión Europea ya no sea un aliado confiable. ¿Cuál es tu lectura? Es precisamente lo que te estaba diciendo. Él habla en ese sentido. Habla desde un sentido de con bastante sesgo racista, diría yo. Pero lo que está hablando básicamente es de que estos grandes flujos migratorios no se han integrado a las sociedades nacionales en Europa y que prácticamente de lo que se habla, recuerda que también hay algunas teorías conspirativas que hablan de la gran sustitución, de que una idea de algún pensamiento hegemónico mundial bajo las sombras, de traer población árabe, musulmana para reemplazar a la población cristiana de Europa, y todo lo demás. Sin llegar a eso, a esas teorías conspirativas, pero lo que sí es cierto es de que ha sido muy difícil el camino de la integración nacional dentro de un Estado. Recordemos que los estados y sobre todo las naciones se integran en función de una identidad común. Y el problema desde mi punto de vista es que a veces pensamos que la identidad es solamente el pasado, es decir, una lengua común, una religión común, una historia común. Y nos olvidamos de que la integración no necesariamente es eso, la integración es un futuro en común. Y para yo construir un futuro en común tengo que organizarle y decirle a todos los grupos sociales que integran este país o cualquier país, darle la oportunidad de que ese futuro sea el futuro que nos integre a todos, donde todos de alguna manera vamos a salir beneficiados. El problema es que en la gran mayoría de nuestros países eso no ocurre y empiezan a ver los ganadores y los perdedores y empiezan a ver las tensiones sociales y empiezan a ver los gobiernos que toman partido por uno o por otro grupo social y ahí empiezan a ver los conflictos. Entonces, vivimos en un mundo, como te digo, y nuevamente muy complejo, que no sabemos todavía hacia dónde vamos a caminar, no sabemos todavía hacia dónde vamos a marchar y donde el riesgo permanente de las guerras y la guerra nuclear todavía sigue estando presentes y a veces se presenta como una amenaza cada vez más cercana. Es un mundo difícil y complejo. Penosamente, es verdad. Y el tiempo nos ha quedado corto, Roberto. El corolario Trump permite hacer un análisis mucho más profundo de los aspectos que hemos mencionado, y no es simplemente una anomalía política, sino un síntoma del reacomodo profundo del sistema internacional. Más que una doctrina articulada, funciona como una revelación. Desnuda la fragilidad del orden liberal que durante décadas se ha sostenido sobre la presunción de que Estados Unidos actuaría como garante de la estabilidad global. Al invertir esta lógica y reemplazarla por un criterio transaccional de poder, el trumpismo obliga a Europa y América Latina a confrontar una verdad incómoda. La dependencia estratégica tiene un precio y las alianzas no son eternas. Roberto, el tiempo nos quedó corto. ¿Cuál es tu reflexión final? Finalmente, Tim, más allá de lo que hemos dicho, el mundo camina por caminos todavía no claros, todavía nos falta ver muchas cosas. Eh, lo que deberíamos pensar en nuestros países es cuál es la estrategia, cuáles son los objetivos que tenemos como país, hacia dónde queremos caminar. Eso deberíamos todos los ciudadanos exigir a nuestros gobernantes que nos traten de mostrar el camino. Lastimosamente, las características de los gobernantes y de los liderazgos en Latinoamérica son tan deficientes que prácticamente nadie sabe hacia dónde camina peor para establecer una estrategia. Y al menos si algo nos muestra Estados Unidos con esta estrategia, que por lo menos saben hacia dónde quieren ir. Que lo logren y cómo lo hagan es otro cantar, pero por lo menos saben hacia dónde quieren ir. Nosotros, me preguntaría yo, ¿acaso sabemos hacia dónde vamos? Claro, ningún viento es favorable si no sabes a dónde vas. Bien, para concluir, deseo agradecer a nuestros auspiciantes, a nuestros seguidores. Mil gracias por permitirnos ingresar en sus hogares. Roberto, a ti, una vez más, nuestro agradecimiento por compartir tu tiempo,
tus conocimientos en este espacio. Asimismo, gracias al equipo de producción y será hasta la próxima semana. Buenas noches, muchas gracias.